Amigos, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández y a esta hora nos conectamos en vivo y en directo con nuestros amigos en el estado de Aragua de clase 91.5 FM, Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento y también Ciudad 106.1 FM en Los Altos Mirandinos. Recuerden que pueden sintonizarnos @Noticias Canalí en vivo en nuestra cuenta en Instagram y también a través de nuestra aplicación en iOS o en Android. Allí tienen toda la programación en vivo, directo y también los archivos que ha preparado Canalí para ustedes. Hoy vamos a conversar con Francisco González, analista internacional, especialista en integración regional, y queremos agradecerle en primera instancia que haya tomado el tiempo para estar con nosotros. Buenos días. Buen día, gracias, Eliezer, y a producción de Canalí. Queremos conocer qué ha pasado durante los últimos días en el tema de integración en Venezuela, con el resto de los países con los que somos vecinos, porque Lula y Petro han dicho que de alguna manera solicitan que se repitan las elecciones presidenciales del 2024. Sí, mira, para responder esa pregunta, Eliezer, vamos a tomar un artículo porque recordemos que AMLO también estuvo un poco alineado en esa lógica, ¿no? Aunque después se abrió un poco. Andrés Manuel López Obrador. Y pensamos, porque esto es un pensamiento, ¿no?, latinoamericano, que la política de AMLO en este momento con respecto al tema Venezuela es la más acertada. Y para eso AMLO se suscribe al artículo 89 de la Constitución de los Estados Unidos de México, ¿verdad?, en la cual se defiende y se apoya a nivel internacional todo lo que tiene que ver con los principios de no intervención, por ejemplo. Ahí lo podemos ver. Artículo 89 de nuestra Constitución Federal establece que en la conducción de la política exterior, en México, ¿no?, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos. O sea que eso es ley para los mexicanos, ¿no? Claro. La autodeterminación de los pueblos y la no intervención y la solución pacífica de controversias. Es decir, que México se suscribe a esta lógica histórica de no intervención, autodeterminación de los pueblos. ¿Por qué? Porque trata también del hecho de que México ha sufrido estas situaciones, ¿no?, en otras épocas. Entonces, o sea, conoce, es parte de las víctimas de un sistema que lamentablemente ha creído ser dueño del mundo. Claro, y tiene que ser así porque en los años 70, cuando se daba el Plan Cóndor en el sur del continente, México, digamos, fue receptor de una gran cantidad de personas que estaban huyendo de esa dictadura en ese momento, auspiciada por Estados Unidos, por supuesto, y México ha sido el país que ha defendido de alguna manera esa autodeterminación de los pueblos. Entonces, México busca no intervenir en las lógicas internas de los países. Y lo decía el presidente AMLO hace 3 días, en su alocución La Mañanera, ¿no?, donde él habla que ellos van a esperar los resultados de los órganos electorales oficiales en Venezuela y del Tribunal Supremo. Entonces, en esa lógica, pues nosotros nos suscribimos porque la otra versión, y él creo que le recomendaba también a los otros presidentes, no solamente en este caso Brasil o Colombia, porque él hablaba de la OEA, que eso fue mucho más intervencionista, ¿no?, con varios países, como el de Uruguay, ¿no?, donde allí prácticamente lo que se está buscando, Eliezer, es de alguna manera reeditar lo que hicieron en Libia en 2011, cuando hubo una especie de plan internacional de empujar a través de esos organismos y sobre todo de la Corte Penal Internacional una intervención de Libia cuando se buscaba la aprehensión de Muammar Gaddafi. Y cuando vimos estos días, justamente, pues puedo hablar aquí de algunos periodistas internacionales, claro, ¿no? Claro. Rincón, este Rincón de México, que él estaba entrevistando a Luis Moreno Campo, un abogado que fue el primer director de la Corte Penal Internacional, y en esa locución, en estos días, justo él aparece y también apareció en el 19, cuando el problema de Venezuela con la casi intervención por Cúcuta, ¿no?, Guaidó y toda esa locura. Sí, todo el tema de la presunta invasión. Sí, claro. Entonces, en este momento, bueno, estamos viendo un plan parecido y están empujando hacia allá, porque recordemos que el señor Luis Moreno Campos fue asesor de Luis Almagro en la OEA en el año 2017 también. ¿Sí? Ahora, pero ¿por qué estos países, y bueno, a excepción de México, están buscando esa intervención en Venezuela o no reconocer lo ocurrido el pasado 28 de julio? Mira, yo creo que eso tiene que ver también con una alineación, con una lógica también de los países como Estados Unidos o la Unión Europea, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido ambivalente por parte de Brasil o de México, y también recordemos que cuando llegan al poder en este momento, por ejemplo, en el caso de Lula, ha sido muy difícil retomar el poder después de la era bolsonarista.
El Lula actual no es igual que el Lula de hace unos años atrás, donde había, digamos, una consolidación de grupos de izquierda bolivarianos, integracionistas, antiimperialistas en la región. Entonces, en la época actual, después que llegaron los gobiernos de extrema derecha al continente, han tenido que gobiernos como estos asociarse a lógicas liberales. Partidos como el MDD en Brasil, que fueron los que dieron el golpe de Estado a Dilma Rousseff, están en la asociación actual en vicepresidencia con Lula. O bueno, en Colombia también, porque ha sido muy difícil para Petro llegar al poder después de una década de gobiernos de ultraderecha, ¿no? Entonces, las internas de los países también hay que poder entenderlas para poder narrar cómo ocurre eso hacia afuera, ¿no? Sus políticas exteriores. En el caso de México, es porque México tiene un bagaje anterior, ¿ves? Tiene una lógica y AMLO ha vivido también 3 veces para poder llegar al poder, ¿no? Y entonces no es igual en los 3 casos, ¿no? ¿Y Sí. cómo se ve desde cualquiera de estos países, de Latinoamérica en particular, la reelección del presidente Nicolás Maduro? Tercer mandato consecutivo, Sí. ya incluso estaría más años en gobierno que el mismo presidente Chávez. Sí. Y esto, de alguna manera, hay sectores de oposición que no lo entienden o no lo comparten. Creo que hay 2 versiones. Hay 2 versiones, creo que volvemos a lo que te decía anteriormente, ¿no? Creo que hay 2 versiones en las cuales hay países que reconocen y países que no. Un poco reeditando lo que te dije en el año 2019, ¿no? Creo que estamos viendo una división en cuanto a eso a nivel del plano internacional, que bueno, a medida del tiempo y a medida también de que en la interna también ocurra con más transparencia los hechos internos, porque recordemos algo, Eliezer, este es un problema de los venezolanos. Este es un problema que no le toca a México, no le toca a Estados Unidos, no le toca... Pero se sienten afectados porque muchos han dicho que, bueno, lo que ocurre en Venezuela está trayendo como consecuencia la migración, claro, aunque yo soy de los que dicen que el que se va es porque quiere irse y porque es una decisión muy personal, pero ellos lo están tomando en cuenta desde ese punto de vista. Claro, en el caso de México particularmente, mira que México es uno de los países más afectados porque es la frontera con Estados Unidos, Exactamente. ¿no? Entonces, bueno, Centroamérica es como el canal de los migrantes, ¿no? Pasa que cuando uno va a los medios internacionales justamente se usa el tema migratorio venezolano para definir políticas internas. Estamos viendo la campaña de Estados Unidos. La campaña Trump, por ejemplo, en este momento utiliza Venezuela en sus distintas locuciones en los distintos estados allá en Estados Unidos. Él habla de esa situación, claro, pero Trump no te dice que en el año 2019, o no se lo dice a los propios estadounidenses, su política, ahora de él, la de Donald Trump como presidente en aquella época, en febrero del 2019, específicamente en febrero de ese año, con John Bolton, que luego saca un libro, prácticamente, bueno, nosotros primero nos confiscan y nos robaron Citgo. Es decir, lo que ha sido por antonomasia en lo que es esa interrelación de interdependencia económica entre Estados Unidos y Venezuela, por más de 100 años, política petrolera, ¿no? Y confiscan Citgo, lo cual ahora en este momento está en Delaware, en un tribunal que no lo rematan, y es el mismo Biden a través de los FAC lo que detiene ese posible desmantelamiento. O sea, que puede ocurrir si Trump llega nuevamente al poder. Es un tema. Espero que no, pero ya veremos si pudiera ocurrir, sí. No solo eso, Eliezer, sino que venimos evaluando que Trump, bueno, en aquel momento casi hay una intervención, 2019. Sin embargo, las lógicas actuales no son las del 19, ¿no? Por ejemplo, Colombia, Brasil, México mismo, no son los gobiernos del año 19. México sí ya estaba AMLO, ¿no? Pero en Colombia y Brasil... Pero también AMLO va de salida ya. Va de salida, pero llega Sheinbaum, que bueno, de alguna manera ha mantenido su política exterior, porque es un principio de la Constitución, el artículo 89, que dijimos hace rato, ¿no? Pero digamos que de alguna manera, si se busca reeditar algo así, que lo hicieron por Colombia, 2019, en este momento con Petro es más difícil. Es difícil, porque Petro precisamente busca una política de la paz. En cambio, la política de Iván Duque y la política de Bolsonaro por Brasil era una política de guerra con respecto a Venezuela en el 2019. Te lo digo porque tuvimos muchas experiencias, Venezuela, del tema de fronteras, ¿no? Ahora, pero hubo un intento de invasión a través de la operación Gedeón por las costas del estado de Aragua. Ese fue uno. Por ejemplo. Claro, ese fue uno, ese fue en el 2020. Pero si vamos más atrás, en el 19, en febrero, prácticamente se nos venía Duque, por acá. Territorio, terrestre. Por la frontera, Duque, y con el apoyo de Piñera, que en paz descanse, que estaba en eso, el presidente de Chile, y Abdo Benítez, el de aquel momento del Paraguay. Y también Macri, que tenía el plan Puma. Sin embargo, eso no se constituyó
porque Macri tenía una interna tremenda de protesta que al final terminaron Me saliendo toca del poder. Argentina y lo vamos a conversar al regreso de la pausa, amigos. Sí. Con nosotros Francisco González, analista internacional. Ya venimos con más de Puntos de Vista. Bien, estamos de regreso con más de Puntos de Vista, 7 de la mañana, 38 minutos. Vamos a continuar esta conversación con Francisco González, analista internacional, especialista en integración regional. Queremos, en la parte anterior lo dejamos, el tema Argentina. ¿Qué está pasando con Argentina? Una Cristina Kirchner que en su momento fue aliada del presidente Chávez y que ahorita está solicitando la revisión de las actas. ¿Es el momento de la revisión de las actas ahora? Mira, esa es una gran pregunta porque, a ver, siempre apoyamos a Cristina, compañera. Aparte, yo particularmente, yo estudié un máster en Argentina, viví la realidad de ellos en el poder, ¿no? Conocí la militancia argentina. Y lo que sí sé es que Argentina en este momento vive unas etapas muy difíciles, ¿no? Con el tema de Milei y toda la extrema derecha que está gobernando ahí, la entrega de la Antártida, el problema de Malvinas, ¿no? Toda esa dinámica que hay. Entonces, ¿qué pasa? Creo que están atiborrados de muchos problemas para ver un poco lo técnico de lo que es este tema electoral a lo interno de Venezuela. En el caso particular, creo que lo hablábamos ahorita, ¿no? Interno, a ver, según la LOPE, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, Eliezer, no se trata solamente de un tema de actas, es un tema de auditorías. Y eso se ve en la ley, pues, en la ley. Entonces, en los tiempos electorales, que todavía están corriendo, porque es un proceso que no está cerrado, ¿sí? Un cronograma electoral, claro. Está el tema del TCJ, pero está el tema del CNE. Entonces, si bien la semana después del 28, justo esa semana que corrían los tiempos de estas posibles auditorías, no ocurrieron los recursos por la parte que se sentía perdidora. Esa es una pregunta que se hace mucha gente. ¿Por qué no ocurrió? ¿Por qué no se llevó a ningún CNE, ya sea del Táchira, de Mérida, o no sé, de Bolívar? O el mismo esa Caracas. Posibilidad. O aquí mismo, aquí mismo. El lunes en la mañana todavía estaba tranquila la ciudad. El problema fue en la tarde, 3, 4 de la tarde, ese día, ¿te acuerdas? Sí. Y el martes, todo lo que pasó, bueno, lamentable eso. Pero estaban los tiempos electorales para eso. Entonces, no pasó nada de eso y esas son preguntas que quizás Cristina Kirchner no va a ver a la interna de Venezuela con esa acuciosidad que podemos tener nosotros porque somos los que estamos primeramente aquí adentro, ¿no? Claro, somos que los estamos principales afectados. Exacto. Porque además esto ha traído consecuencias económicas, consecuencias políticas, Sí. consecuencias laborales para el pueblo venezolano. Claro, por eso volvemos a insistir en lo que plantea AMLO, ¿no? Y también se plantea el hecho de que las conversaciones que debe haber entre las partes deben continuar fluyendo, ¿no? ¿Para qué? Para ir primero en sana paz, en diálogo, porque lo que sí mostró el 28 de julio es que la gente quiere la paz. Salió a votar masivamente y quiere que las cosas se resuelvan en paz, no el 19. No una guerra civil, no una intervención extranjera, no guerras con ningún país o guerras civiles internas entre nosotros. Ya los muertos ya los tenemos, hermano. Ya tuvimos bastantes, no solamente los 20 de estos días, sino los 100 y pico anteriores, 2014, 17 y todo eso. Y eso es algo que ya nos atiborró, eso ya nos cansó como venezolanos, Eliezer. No queremos más guerras entre nosotros. Los políticos tienen que entender que esto se resuelve es por las buenas, por la paz, por el diálogo. Ellos tienen que entender que eso es así. Las partes que sean, eso tiene que ser así. Ahora, si algo es inocultable es que el 28 de julio participó una gran cantidad de venezolanos, todo el mundo vio la asistencia masiva a los centros de votación desde muy temprano hasta muy tarde, y esto, bueno, según el CNE, nos dio unos resultados cerca de la medianoche, donde gana el presidente Nicolás Maduro, reelecto para un tercer periodo presidencial. Esto, ¿de qué manera lo está viviendo el venezolano de a pie, del común? Porque esos primeros días muchos decían, bueno, yo tengo que trabajar, yo tengo que producir, y no lo estamos haciendo. ¿Cómo se está viendo esto a nivel internacional? Porque muchos incluso dijeron, bueno, ustedes siguen allá, yo no les mando más remesa a mis familiares. En caso particular hubo un familiar, mi abuela, que tuvieron que sacarla, o mis tías intentaron sacarla el día antes de la elección, como que si aquí nos estábamos matando, ¿no? Algo que no estaba ocurriendo. Bueno, y no solo eso, sino ve que la noche anterior, el 28, ya en la noche había gente en los centros electorales, ¿verdad? El 27, para amanecer 28. Claro, exacto. Entonces, el 27. Entonces vimos cómo pues la gente masivamente salió a votar. Entonces, ¿qué pasa? No es una cuestión solamente de eso, sino que la política tiene que alinearse en esa lógica, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que uno ve ahorita, en este momento, ¿no? A nivel, volviendo a ver desde afuera, ¿no? Desde afuera, exacto. Sobre todo, mira, hay una temática como esto de los youtubers, ¿no? No es igual estar aquí adentro, en Venezuela, que vivir fuera y hablar por los medios de afuera. Es más fácil decir cualquier cosa. Porque si tú estás adentro,
Nadie aquí quiere que te vengan a buscar o te vengan a matar, eso no lo quiere nadie. Pero desde afuera se exhorta a que eso ocurra. Hay muchos youtubers en este momento que están alineados en una lógica de guerra, exhortando golpes de Estado, exhortando intervenciones internacionales, ¿no? Como que nos van a llevar un montón de barcos al Caribe. Y eso no es lo que queremos, eso no es. Pero vuelvo y repito, eso es lo que muchos de estos narradores telemáticos auspician desde afuera. ¿Y cómo perjudica eso al pueblo venezolano? Porque estas personas además, Buena pregunta. en muchas preguntas, Sí. Muchos han dicho, venme a buscar a mí, méteme preso Claro, a mí, pero los estando fuera es muy perjudica en la fácil. psique y en tu tranquilidad. ¿Ves que, mira, si vemos ahorita la cantidad de gente que está buscando asesoría psicológica es tremenda, porque prácticamente tú prendes el celular y El buscas cualquier bombardeo, información y es una locura, entonces, pero ya hemos pasado por eso. Por ejemplo, en el 19, antes de lo de febrero, esto que hablaba de John Bolton, cuando Donald Trump hablaba en el 19 del hecho de una guerra casi, o de una intervención contra los países socialistas de la región, hablaba de Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero al final tumbaron al de Bolivia, ¿no? A Evo en esa Sí. época, a final de ese año. Lo cierto es que eso va alineado con una lógica de medios, ¿no? Bueno, lo decía AMLO. Invitamos a ver la mañanera de AMLO de hace 3 días, donde hablaba del tema de Venezuela y las elecciones. AMLO decía que es algo tendencioso, es algo que se alinea, como todos los medios, y él hablaba de un grupo interno de México que se llama Reforma, un periódico y toda una lógica, yo lo he visto, y ahí se ve una alineación total para el hecho de, ya no se trata solamente de una elección o no, sino es de destruir la República Bolivariana de Venezuela, destruir al país. ¿Pero para qué y por qué? ¿Y para qué? Por lo que tenemos abajo, hermano, 300.000 millones de barriles de petróleo, eso es lo que mueve el sistema mundo, Eliezer. Necesitan Más el los coltán, recursos, más claro, todo eso que todos los tenemos. recursos. Lo hicieron en el 19 en Bolivia con el tema del litio y ahora están detrás de nosotros. Hay una guerra internacional, ¿cómo se explica eso? Qué difícil, ¿no? Hay una guerra internacional de la pugna de los dueños del mundo por Venezuela. En el 19, ¿quién pagó el concierto Live Aid en Cúcuta? Richard Branson, el dueño de esta Virgin Airlines, y está en pugna con Elon Musk. Mi hermano, eso no nos dice nadie a nosotros, eso lo sabemos nosotros. Y ahora Elon Musk tiene tus manos. Elon Musk ahora está detrás de esto, es verdad, es verdad. Eso no es una cosa de esotéricos, de personas, de teorías conspiranoides, no, eso es la verdad. Y bueno, si cualquiera se mete en los medios de Elon Musk y lo puede ver, es muy obvio. Y en estos días daba una rueda de prensa con Donald Trump y era Venezuela, era Venezuela. A mí no me lo dijeron, eso lo venimos estudiando, hermano. O sea, no nos alineamos a tendencias, eso lo estudiamos. Y eso es lo que decía ese señor ese día. Ahora, Utiliza a Venezuela para su campaña interna de Estados Unidos. Viene Sí. una elección presidencial en Estados Unidos y Trump, Claro. sin duda alguna, tiene la gran posibilidad de volver a ser gobierno. Tiene porcentaje. Tiene un gran porcentaje Sí, sí. delante de Kamala. Bueno, pero es una elección que también puede Aunque ella ocurrir está cualquier punteando, cosa. ¿no? Ella está Y ahí punteando. ha ido Sí. subiendo Kamala luego de que el señor Biden dimitiera su candidatura. Sí. Entonces, allí hay una pugna en este momento. sí. ¿Cuál sería el escenario más conveniente para el pueblo venezolano? Yo se lo decía a un periodista el otro día, Elías. A veces mejor dejar las cosas como están. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Bingo. Vamos a hacer pausa. A regreso seguimos conversando con Francisco González, analista internacional. Esto es Punto de Vista. Ya venimos. 7 de la mañana con 50 minutos. Estamos de regreso en Punto de Vista, ya en la parte final de esta conversación con Francisco González, analista internacional, especialista en integración regional. Hablábamos en la parte anterior de cómo se ve Venezuela en este momento a nivel internacional, cuál es el escenario que pinta el resto del mundo, quizás no solo nuestra región, que es lo más importante porque son nuestros vecinos, pero el resto del mundo, ¿cómo ve Venezuela en este momento? Mira, yo creo que también hay eso que hablamos en anterior, el tema de una especie de revisión de 2019, ¿no? De países que se alinean al no reconocimiento y otros que sí. Entonces vamos a tener una sumatoria en estos meses que vienen sobre esa lógica, ¿no? Pero hay algo que es importante decir, Eliezer, de esta pregunta que me haces, ¿no? Estados Unidos en un principio parecía que no reconocía la elección, ¿no? Así es. Después reculan, ¿no? Entonces inmediatamente yo que sigo los medios argentinos, ¿no? Y la Casa Rosada, su vocero principal, sale y dice que no reconocían la elección. Después reculan. Entonces había un periodista que estaba allí que increpaba al vocero de la Casa Rosada en Argentina. Entonces recularon, ¿no? Y en Estados Unidos pasó algo similar. Estaba, si mal no recuerdo, Jack Sullivan, uno de ellos, vocero de Casa Blanca, y los periodistas lo increpaban porque habían tomado ya una determinación, una idea de no reconocimiento, pero después corrigen. Entonces, en ese corregir,
de Estados Unidos, parece que los demás también van en esa lógica. Tuvieron que corregir al mismo tiempo, O sea, ¿no? que lo que diga el padre lo hacen los hijos. Yo no digo eso, yo lo que digo es lo que pasó. Soy objetivo, ¿no? Tratamos de ser objetivos. Eso es el sistema mundo. Estas cosas son difíciles, Eliezer, pero uno tiene que ver cómo ocurren, ¿no? País por país. Por ejemplo, en la OEA. En la OEA hubo recule también de países, ¿no? Estaba Almagro con su línea dura, que Almagro parece que tiene una obsesión Sí. con Venezuela. Su objetivo es muerte, creo yo. Salir de lo que sea bolivariano, lo que sea. Pero veías como países estaban... Ahí estaba México. Mira, si bien tú puedes decir, es verdad, Brasil dijo esto, pero en la OEA Brasil no se alineó a esa lógica de Almagro. No lo hizo. Ahora, pero ¿qué No lo beneficio hizo trae para Colombia. esos países esta situación? Porque si vamos a un hecho como en el 2019, cuando varios países reconocían a el señor presidente interino Juan Sí. Guaidó y no trajo ningún beneficio, porque finalmente punto. Guaidó salió del país, no es presidente, no fue nunca presidente, Más o y menos. fue reconocido por no sé cuántos países. Eso sí, el reconocimiento, eso se trata porque los reconocimientos o no reconocimientos vienen dados por una lógica del país, pero también con la alineación de medios internacionales que muchos de ellos controlan o tienen lógicas ahí, asocios, sociedades, son sociedades. Un Entonces, negocio, un comercio. eso le llamamos, Eliezer, el marketing político. Como presidentes en la época actual no es igual que, a ver, viendo la lógica de Venezuela en los años 90, donde tenías casas de acción democrática en tu copita. Ya no, ahora lo único que necesitas es el celular. El marketing político está acá en el celular. La política la haces a través del celular, no necesitas Grandes campañas. solamente allí. Y con buenos asesores de marketing, que hay muchos jóvenes, muchos chamos, en Argentina lo vemos con Milei, muchos chamos, y que ahora te hablan de Venezuela. El día ese de 28, 29 y 30, cuando hubo la locura aquí en Caracas, los medios argentinos y estos telemáticos, youtubers, ya estaban alineados, antes de. Entonces, o son adivinos o tenían información, o tenían una bola mágica, no lo sé. Pero está el marketing político, ¿no? Esa es la lógica en que se mueve el mundo Ahora, actual. qué quería la oposición venezolana? ¿Reeditar un gobierno interino? Mira, yo sí, es verdad, pero no veía tanto tema de oposición, las oposiciones, ahí hay distintos Sí. grupos. Hay señores ahí decentes, ¿vale? Hay que decirlo. Hay gente decente también. Pero hay Pero que grupos tampoco allí, ejercieron los recursos. pero le están hablando ahora. Tienes Y para estamos a entrevistas. tiempo. Tienes entrevistas. No lo puedo decir yo, que lo digan las partes. Pero estamos a tiempo de ejercer estos recursos todavía. Y bueno, que lo digan las partes. Y está la ley. Lo cierto es que los tiempos daban justo después de 28, 29, toda la semana, y no ocurrieron. Creo que hasta ahora es que algunos lo están haciendo. Tampoco pagan el marketing de asesoría, ¿me explico? Claro. Sí. Ahora, estos recursos que están interpuestos ante el Tribunal Supremo de Justicia, digo, el contencioso electoral por parte del presidente de la República. Sí. Enrique Márquez dice que no firma porque no entiende qué está pasando allí. Claro. El señor Carri introdujo un recurso ante la Sala Constitucional. ¿Qué está pasando allí? Bueno, este Enrique Márquez que lo hablas ahora es justo el que está ahora ejerciendo tiempos de recursos, ¿no? Está la ley, creo que es bueno el debate de la ley. Nosotros la semana pasada, en plena locura de violencia desbordada, hablamos de eso, sobre el tema de la ley y los tiempos, ¿no? Los tiempos y los recursos, donde las personas que se sentían perdidas podrían haber ejercido. Sin embargo, eso no pasó. Lo hablamos ahorita acá. Exacto. Yo me pregunto entonces, los asesores, ¿no? ¿Ves los temas del marketing y los asesores jurídicos? Como abogado hablo ahora. ¿Por qué no pasó eso en el tiempo que tenía que pasar, Eliezer? Porque no es que es solamente una pregunta de Francisco González, nos preguntamos un montón, me explico, mucha gente. ¿Por qué eso no ocurrió en el momento en que debía hacerse? ¿Por qué? Si estaba eso ahí en la ley, estaba para hacerse, dice que tienes una fuerza nacional fuerte, contundente, que está allí, es verdad. ¿Por qué no lo hiciste? Sabiendo que los recursos estaban ahí y explotó lo otro que estaba explotando aquí en Caracas y en otros estados. ¿Cómo vio el mundo o cómo vio nuestra región Sí. esta página web en la que se publicaron las presuntas actas? ¿Cómo quedamos allí? Mira, eso es un tema, vuelvo y te repito, de las tendencias políticas. A ver, el día de, los que conocemos el sistema electoral, el día de los cierres de las mesas, ¿no? Eso se hace. Yo fui veedor y en otro momento anterior, en el 2004, estuve como en la parte esta del referéndum. Estaba allí. Entonces, en la mesa, eso hay un cierre y, a ver, no es la acta, son las cajas, hermano. Porque el CNE publica son estos números, ¿no? De regiones.
Antes, cuando no había la etapa esta que vivimos ahora, era lo analógico, ¿te acuerdas antes? Cuando No. era manual, completamente. Los canales, seguramente, yo no te puedo decir técnicamente, pero habría que revisarlo a fondo, pero los canales publicaban lo que las tendencias mostraban en el país. Los canales como este. Los exipol que llamaban en el momento. Exacto, y te mostraban, y incluso después que ya salían los resultados, te los mostraban los canales. Entonces, seguramente, el Consejo Nacional Electoral de la época, ¿no?, mandaba información, proveía información a los canales, los 90, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y ellos publicaban. Ahora no, ahora lo ves directo en la página web, cuando comienza la era digital, ¿no? 2000 para adelante, más que todo. Lo ves en la web, de ahí. Entonces, eso tiene que ir en concatenación con lo que está en las cajas, en las cajas. Eso está ahí, hermano. Eso está ahí. Y para eso la ley muestra cómo hacer ejecutar esos recursos, son para eso. Eso es lo que le genera suspicacia a uno. ¿Por qué no pasó? ¿Ves? Estamos por terminar ya el Sí. espacio, porque queremos preguntarle finalmente el tema de Venezuela en este momento a nivel internacional. Más allá de un sector o del otro. Sí. Muchas personas tienen puesto el ojo en el país porque, por ejemplo, se están suspendiendo los conciertos y eso afecta la economía del país, Claro. afecta la manera como nos ven desde otros países Sí. y también afecta de alguna manera todo lo que pueda ocurrir, que nuestros familiares digan que desde afuera acá algo está pasando que no está ocurriendo. Claro, eso nosotros lo llamamos, Eliezer, la dualidad narrativa. Una realidad que es la que vivimos aquí, donde el país está en paz. Por ejemplo, en este momento yo vine para acá, venía de Altos Mirandinos, y Venezuela, Caracas, está tranquila. Pero si ves medios internacionales donde están muchos de estos intereses que te estaba narrando anteriormente, Influencer, youtuber. ponen videos de la semana pasada y la gente cree a nivel exterior que Venezuela nos estamos cayendo a cuchillo, un montón de indios, esos en un mar de petróleo, como decía Sí. una encuesta italiana hace años, ¿no? Así nos ven. Es lamentable, pero la ignorancia no es parte de lo que llaman ellos el sistema mundo del tercer mundo. Está en los países potencia que dicen del sistema industrial. La gente es muy ignorante en esos países precisamente porque está muy despolitizada. Y se dejan llevar por estas redes sociales que no siempre dicen la Y verdad. te dicen eso, y bueno, sí, los indios se están matando a cuchillo, y entonces nos ven así. ¿Por qué nos ven así? Pero no es así. Estamos bien, Hay problemas, pero los resolvemos los venezolanos, no fuerzas extranjeras. No. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Francisco. Sí, gracias. Amigo Francisco González, analista internacional, especialista en integración regional con nosotros. Esto era Punto de Vista. Nos despedimos de quienes nos sintonizaron a esta hora a través de Clase 91.5 FM en el estado de Aragua, Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatire, Barlovento y también de Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos. Los esperamos mañana, 6:30 de la mañana en Primeras Noticias y a las 7:30 tenemos una cita acá en Puntos de Vista. Que tengan todos muy buenos días.